Un cordial saludo a todos mis estudiantes de octavo. Vamos a seguir con las temáticas de ciencias sociales. En esta ocasión nos toca el tema de Asia y el Medio Oriente en el siglo XIX. Entonces, podemos comenzar de que deben ubicarse. Cuando hablo del Medio Oriente, estoy hablando de esos países de Irak, Kuwait, Jordania, Arabia Saudita, el Yemen, Bahrein, Emiratos Árabes, esa parte, cuando nosotros estamos en África y pasar para allá, en la primera parte, para llegar, que llegamos a Asia, es lo que se conoce como el Medio Oriente. Podemos comenzar con que el contacto de Europa con Asia en el siglo XIX va a traer una decadencia social, política y económica en este continente. Pero ¿por qué va a pasar eso? Porque es que ya nosotros habíamos hablado que se había en Europa generado una revolución industrial y que ahí se desarrolló el capitalismo como sistema económico, ahí se consolidó y que esas potencias estos países se van a convertir en potencias que van a tener industrias, están buscando materias primas para sus industrias, y ellos van a ver en estos territorios un mercado atractivo para ellos conseguir materia prima. Entonces eso es lo que y ahí se va a generar lo que es el imperialismo, que es el dominio de un estado sobre otro, y el territorio que está dominado se llama colonia, ¿ya? Entonces las colonias van a ser como proveedoras de materias primas y compradoras de productos manufacturados que hacen los países europeos, pero siempre en desventaja. Entonces primero juega un interés económico y después van a querer imponer también su cultura, su religión y su política. Entonces, de una u otra manera, esto va a traer decadencia en muchos territorios de Asia. Entonces, tenemos que hablar aquí de Asia. Tenemos que hablar del Imperio Turco Otomano, que es el imperio más grande de Asia, ya que abarcaba de la península de los Balcanes, la península arábiga, que es Medio Oriente ahí, y mitad de países del Mediterráneo. Este es un estado que el imperio era musulmán. Recuerda que el musulmán es una religión donde está un profeta, Mahoma, Dios Alá, y tiene un texto que es el Corán. Esa es su religión, musulmán, Mohammed, sometido a la voluntad de Alá. Entonces, el Imperio Turco Otomano estuvo aquí por 5 siglos. Ya, sobre todo estuvo 5 siglos acá. En todo este tiempo estaba ese Imperio Otomano conformado. Pero la presión europea y la falta de renovación de sus instituciones políticas van a hacer que vaya decayendo poco a poco. Ahora, esta cuestión de Oriente, ya, para los europeos, ya, los europeos empezaron a utilizar estrategias para disminuir el poder del Imperio Turco Otomano. O sea, ellos lo que hicieron fue desmembrar poco a poco al Imperio Turco Otomano. ¿Qué estrategias utilizaron? Estas que les voy a nombrar. Una es creación de un mercado para los productos industriales europeos, y se empezó a disminuir los mercados locales, ¿ya? O sea que trata de primero de dominar la economía, llevando productos de ellos, ¿ya? Y el mercado local empieza a decaer. La ocupación de provincias con excusas comerciales. Otra, el apoyo a reformas políticas que buscaban occidentalizar el imperio. O sea, que los europeos trataban de llevar políticas ya que trataban de hacer, o sea, de que los países, los territorios del Imperio Turco Otomano tomaran políticas europeas, ya, que tomaran costumbres políticas europeas, o sea, de occidentalizar al Imperio Turco Otomano, ya, ir cambiándolo poco a poco, metiéndose en las costumbres de Europa. Por ejemplo, vamos a hablar algo de los estados musulmanes. Entonces dice, estos estados habían alcanzado su expansión, pero durante estos siglos
durante estos siglos se convirtieron en una zona de interés estratégico para los países industrializados. ¿Qué pasaba? De que ya algunos países, algunos territorios del Imperio Turco Otomano estaban buscando cierta autonomía. Pero ¿qué pasó? Que los intereses de los países europeos de una u otra manera bloquearon pues las autonomías de estos países. Aquí, por ejemplo, en Egipto, las reformas de Mehmet Ali impulsaron la autonomía del país frente a los turcos. Pero al ser Egipto un puente entre África y Asia, despertó el interés comercial de los británicos. Y entonces los británicos le pusieron el ojo y hicieron el canal de Suez y una red ferroviaria. ¿Qué quiero decirles con esto? Ya Egipto, ya con este dirigente Mehmet Ali, estaba buscando autonomía para su país. Pero llegaron los británicos ya con sus intereses comerciales y van a intervenir en este país y van a hacer lo que se llama el canal de Suez y van a hacer un ferrocarril, porque como yo les estaba diciendo, Egipto prácticamente era un puente entre África y Asia. Vamos a hablar de países del Medio Oriente como Persia y Afganistán, que sus dinastías ya se habían impuesto, o sea, había unas dinastías que se habían impuesto y estaban unificando su territorio. Pero sin embargo, como también eran importantes rutas comerciales para los intereses económicos de Inglaterra y Rusia, ellos van a generar conflictos y van a hacer de que estos territorios no encuentren su unificación. En el norte de África, donde vamos a encontrar las antiguas provincias turcas de Argelia, Túnez, Libia, ya estaban buscando su autonomía. Sin embargo, la presión europea, ¿cierto?, va a ser de que Francia, Inglaterra e Italia se conviertan estas en colonias de Europa, ¿ya? Entonces miren que estos países europeos van a intervenir económica, política y socialmente sobre estos nacientes estados asiáticos. ¿Ya? Tenían primero intereses comerciales. ¿Ya? El Medio Oriente es una ruta comercial importantísima para llegar a ¿dónde? Para llegar a China, para llegar a Japón, para llegar a la India. Entonces, ¿qué pasa? Estos países europeos no se podían dar el lujo de dejar esos mercados atractivos. Y la única forma de dominar estas rutas comerciales era dominando los territorios completamente. Entonces aquí también nos habla aquí en el texto del fundamentalismo islámico, que fue hecho por un líder árabe saudí, se llamaba Al-Wahhab, a finales del siglo XVIII. Decía que él decía de que habían sido olvidados por que los principios fundamentales del Islam habían sido olvidados por los gobernantes ya de los estados musulmanes. Entonces él dice que era necesario volver a retomar para poder dirigir, o sea, que toda la actividad política se relacionara al pie de la letra con los textos religiosos del Islam. O sea, venga y les explico. Una diferencia entre nuestra religión cristiana es que la política está allá y acá está la religión. En el Islam no es así. La política y la religión están juntas, están unidas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? De que este wahabismo lo que busca es un fundamentalismo religioso. O sea, volver a las raíces, del siglo VII, donde nació el Islam, hace fundamentalismo religioso, de que había que llevar la religión por medio del yihad, por medio de la violencia, ya formarse radicalmente, porque él veía que la occidentalización de estos países asiáticos traídos por los europeos iban a contaminar o dañar poco a poco a los fieles del Islam.
Entonces había necesidad de volver a ese wahabismo. Este wahabismo se dice que actualmente se ha considerado que esta ideología ha llevado al nacimiento de grupos como el Estado Islámico y algunas manifestaciones violentas del Islam, como la caída de las Torres Gemelas. Eso es un fundamentalismo religioso, donde vinieron unos estos tipos que se mataron en los aviones solamente porque se mataron en el nombre de Alá. Eso es un fundamentalismo religioso, llevar la religión por medio de la violencia. ¿Ok? Vamos a hablar entonces algo del este y el sudeste asiático. El este, vamos a hablar primero de China. China dice que desde el siglo XVII había una dinastía, la dinastía Qin. La dinastía Qin que se extendía desde Mongolia hasta el Tíbet. Pero ¿qué pasaba? De que sus dirigentes eran ineficaces, estaban llevando a la ruina, pues a la ruina de los campesinos, y dice, y había una crisis interna ya, y simultáneamente desde el siglo XVIII la compañía británica de las Indias Orientales empezaron a llevar opio. Ya, opio es una droga alucinógena que sacan de la amapola, ¿cierto? Que es enormemente adictiva para el año, en la década del 30. Los gobernantes del imperio prohibieron la venta, el mercadeo del opio. Pero ¿qué pasó? De que los contrabandistas británicos siguieron con el negocio, ¿ya? Entonces el imperio chino presionó y encarcelaba a todos estos comerciantes. Entonces ahí Inglaterra vio como una excusa para declarar la guerra a los chinos. ¿Ya? Hubieron dos grandes guerras que fueron entre el 42 y en el 56. En el 56 estuvo Gran Bretaña, estuvo Francia contra la China. En las dos guerras los chinos la perdieron. Esto debilitó a China y esto facilitó y flexibilizó el comercio de productos los productos de los chinos y los europeos, ¿ya? Siempre beneficiando a los europeos. Entonces dice aquí, la victoria europea aseguró la apertura de puertos para comercializar con Europa productos como carbón, arroz y seda. Adicionalmente, Inglaterra va a ocupar permanentemente a Hong Kong. Esta situación se sumó a diversas revueltas campesinas que dejaron a China a merced de otros países como Rusia, Francia, Alemania, Inglaterra y Japón. O sea que China va a ser como un gran pudín que va a ser repartido por estas potencias europeas. Pero la que tuvo la iniciativa fue el Imperio Británico, ¿ya? Con las guerras del opio, 42 y el 56. Vamos a hablar de Indochina e Indonesia. Ya, todas esta región, donde queda Vietnam, donde queda Laos, donde queda Camboya, actualmente, en ese momento era Vietnam, era Indonesia. Entonces, de los siglos XVI y siglo XVII, de forma similar ocurrido en la China, el desarrollo del capitalismo, sumado al debilitamiento de los antiguos estados de la región, condujo a que Francia y Holanda asumieran el control de Indochina e Indonesia y los convirtieran en colonias, ¿cierto? Miren ahí que todos están ahí. Y sigamos. Vamos a hablar de la ocupación británica en la India, ¿cierto? Entonces vamos a ver que hay que tener eso ahí claro, que para el siglo XVIII ya vamos a ver que los británicos van a colonizar completamente a la India, la van a convertir en un virreinato. La principal colonia más importante de los británicos va a ser la India, por la cantidad de productos que extraía de ahí, de la India. Va a haber un hecho muy, muy importante que va a ser la rebelión de los cipayos en 1857, en que los soldados, que eran soldados indios, ya al servicio del ejército inglés, y dice que se rebelaron porque ellos notaban diferencias culturales con sus comandantes ingleses y un trato desigual de parte de ellos, por lo que iniciaron una revuelta que no pasó a mayores,
porque los ingleses, los británicos, la reprimieron muy violentamente. Aquí dice, los ingleses respondieron con una violenta represión, los que produjo la destrucción definitiva de los cipayos. Vamos a hablar del desarrollo japonés. Para el siglo XIX estaba un emperador y también había un shogun. El shogun era como un jefe militar. Llegó un momento en que el shogun era apoyado por los grupos militares. Entonces, entre los emperadores y los shogunes hubieron muchas diferencias. Entonces, los emperadores estaban de acuerdo de abrir a Japón hacia el comercio, porque Japón era muy cerrado. Los shogunes no, los shogunes estaban que decían que no. Llegó un momento en que los que van a triunfar en el poder es el emperador, y el emperador va a tratar de occidentalizar a Japón. ¿Cómo lo va a occidentalizar? Muchos japoneses fueron a Europa y tomaron los modelos del ejército militar prusiano, que eran los mejores en el momento. Van a copiar las instituciones políticas y democráticas de allá. Van a tomar los mejores modelos y van a llevar toda esa información, la va a llevar a Japón y la van a implementar. El gobierno la va a implementar y Japón se va a convertir en una potencia. A finales del siglo XIX ya Japón se va a convertir en una potencia. Eso se va a conocer como la restauración Meiji. Después va a ver en otros temas que vamos a ver cómo Japón va a invadir a China, a la región de Manchuria, y le va a declarar la guerra a Rusia en la guerra ruso-japonesa de 1904 y 1905, y Japón va a ganar esa guerra. También va a ganar una guerra anterior con la China. Japón se va a convertir en la primera potencia asiática, ¿ya? Y la primera potencia americana va a ser los Estados Unidos, y que van a intervenir los dos en el siglo XX en las dos primeras guerras mundiales, ¿ya? En bandos diferentes, ¿ok? Entonces mira que Japón se occidentaliza y dice aquí, finalmente vencieron, o sea, los emperadores, quienes querían abolir los privilegios del shogun, y Japón inició una etapa de crecimiento económico favorable para la industrialización y el fortalecimiento del ejército. Esta nueva época se conoció como la era Meiji o restauración Meiji. Estuvo acompañada de la occidentalización de algunas costumbres. De este modo el país se convirtió en una monarquía constitucional y emprendió guerras que le aseguraron la ocupación de territorios de Asia, ¿ya? Entonces miren, lo que hemos visto era la situación que estaba viviendo el Medio Oriente y Asia en el siglo XIX. ¿Qué deben de saber? Que cómo las potencias europeas van a intervenir en todos los asuntos de esta región, ¿ya? Y eso va a traer una decadencia en estos territorios. Por ejemplo, en India van a intervenir en todo, van a tratar de imponer su religión, su política, acabar con sus costumbres, ¿ya? Recuerda que nosotros estamos diciendo que la vez pasada que el imperialismo es como un eurocentrismo, o sea que los europeos se creían una raza superior. Ahí vemos racismo, ahí vemos eurocentrismo, ¿ya? ¿Qué más? Vimos también el Imperio Turco Otomano, cómo se va desintegrando por las estrategias que utilizaban los europeos, ¿cierto? Y que habían algunas partes del Imperio Turco Otomano ya habían tenido alguna autonomía, como Egipto, ¿ya? Pero que después los británicos, buscando sus intereses comerciales, como hacer el canal de Suez y hacer un ferrocarril, van a convertir a Egipto en una de sus colonias. Lo mismo pasa que en el norte de África, ya que el norte de África va a ser colonizado por los italianos, por los franceses, por los británicos, ¿ya? En Indonesia va a estar Francia y va a estar Holanda, que los británicos van a intervenir, van a hacer las guerras a los chinos, ya, para abrir el comercio en las dos guerras del opio, ya.
que hablamos también del fundamentalismo islámico, del wahabismo, que era necesario volver a recobrar otra vez el Islam puro, ya, de utilizar el Corán al pie de la letra, los textos religiosos para imponer la política, ¿no? Para no perder, los islámicos son muy celosos con su religión, ¿ya? Y entonces ellos dicen que los europeos contaminan la religión, ¿no? Contaminan el Islam, ¿ya? Y eso no hay que permitirlo, ¿cierto? Vimos también que con que Inglaterra convierta a India en una de sus principales colonias, y vimos que el ascenso de los chinos, ¿no? De los japoneses en convertirse en una gran potencia, ya, porque se occidentalizan, traen todas esas ideas de Europa y las van a adaptar a su país, ya, se va a industrializar, deja el atraso. En cambio los chinos sí tenían atraso, ya, porque los chinos sí siguieron en eso atraso, en ese atraso, porque estábamos hablando que a pesar de ser un extenso territorio, no tenían una mala burocracia, porque los emperadores ya no sabían cómo administrar ese gran país, ese gran territorio, y por eso fue presa fácil de los británicos. Bueno, hasta aquí les dejo explicado este tema, Asia y el Medio Oriente en el siglo XIX. Y ojalá que le den una buena leída, que es muy interesante. Bueno, muchas gracias.